cada vez más interesante, así que vayan poniendo atención a los llamados que vamos haciendo por nuestras redes sociales. Este primero se va a tratar justamente del tema que vamos a tocar en este. Ahí podemos ver el siguiente slide. Es básicamente el renacer de la construcción en madera en el mundo y las oportunidades para su uso en el contexto chileno. Esto dentro del marco general de lo que es el ciclo de la madera, ¿ya? Así que vamos a ver efectivamente un poco de diferentes temas en lo que va a ser esta presentación. Vamos a iniciar justamente por el macro, básicamente lo que está pasando en el mundo, las tendencias, lo que está por venir. Y después vamos a ir de lleno a lo que es el contexto chileno, de manera de poder ver efectivamente y tratar de entender lo que esperamos para los próximos años en el contexto de la construcción en madera. ¿Ya? Yo me presento, mi nombre es Felipe Victorero, soy subdirector de transferencia del Centro de Innovación de la Madera, profesional arquitecto, máster en tecnología de construcción sustentable, y he estado justamente trabajando en mi línea de investigación dentro de la universidad en los últimos años en el tema de construcción en madera y sustentabilidad, orientado mucho a los proyectos que tenemos dentro del centro. ¿Ya? Algunos mensajes también de utilidad pública, recuerden que silenciar su micrófono, apagar las cámaras, y importante, respecto a las preguntas del propiamente cómo se llama de la presentación, las estaremos recogiendo durante el transcurso de la charla y así también cómo se llama para después contestarlas durante la semana y tener efectivamente el 29, viernes 29, próximo viernes de hecho, una cápsula video que estará disponible por nuestras redes sociales respondiendo a cada una de sus consultas, ¿ya? Así que para que estén atentos también a esas cápsulas que tendremos en la próxima semana. Bueno, primero una pequeña introducción de qué es el Centro de Innovación de la Madera, para entender un poco por qué estamos haciendo toda esta difusión, y también para quizás para los que no nos conocen. Bueno, el Centro de la Madera básicamente es una instancia en la cual el sector público, privado y la academia se reúnen de manera de potenciar la construcción en madera. Somos un centro que está albergado dentro de la Universidad Católica y que, como pueden ver, representa diferentes facultades, ingeniería, arquitectura, agronomía e ingeniería forestal, junto con el sector de empresas importantes del sector construcción, que buscan justamente esta meta común para poder hacer un trabajo colaborativo junto al sector público como agentes como el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente, CONAF y otras entidades gremiales. Partamos de la presentación. Bueno, como les mencionaba, vamos a partir por un pequeño contexto general. Entonces vamos a ver un poco el escenario internacional para ver qué está pasando con la construcción en madera en la actualidad y por qué este renacer que mencionamos en el título. Y no puedo dejar de partir quizás con una imagen quizás un poco ya cliché, pero efectivamente que es muy, muy importante que la tengamos en la cabeza y no la olvidemos, que es el desafío que tenemos como humanidad respecto al cambio climático, ¿ya? En la actualidad justamente estamos viviendo quizás uno de nuestros crisis más importantes en la historia humana y tenemos que efectivamente ser aptos para poder superarla. Hay unas teorías, de hecho, justamente que hablan de que las diferentes formas de vida pasan por filtros. Bueno, estos filtros, ¿cómo se llama? Determinan si podemos ir avanzando a la siguiente etapa y esta es una muy importante. Es así que efectivamente tenemos que entender como humanidad que estamos viviendo una emergencia y que tenemos que justamente buscar herramientas para poder avanzar a solucionarlas. Y ahí es donde efectivamente en este proceso, bueno, y como especie humana, nos hemos enfrascado en diferentes problemas, desde el escepticismo, problemas técnicos económicos, problemas políticos, que efectivamente nos han llevado un poco quizás a no tener la respuesta que se espera como humanidad para poder hacer frente a esta crisis. Y así, por ejemplo, podemos ver que en los últimos años las temperaturas, acá tengo un pequeño gráfico justamente que muestra las temperaturas en diferentes años durante los meses, han seguido constantemente elevando, rompiendo récord tras récord de mayor año caliente. Y así estamos justamente en el 2019 pasado con una de las temperaturas más altas registradas justamente en los últimos 100 años. ¿Ya? De igual forma, nosotros en esta estrategia que estamos haciendo de cómo afrontar el cambio climático, estamos buscando diferentes escenarios. Y acá pueden ver, por ejemplo, acá a la izquierda inferior, un gráfico que muestra algunos de estos escenarios en el cual, si efectivamente hacemos frente en forma eficiente y con un frente conjunto entre todos los países, podríamos justamente reducir en forma importante nuestras emisiones de CO2, mantener una temperatura solamente entre 2 a 2,8, 2,5 a 2,8 grados de incremento, mientras que si no hacemos nada, nuestras emisiones de CO2 pueden irse a las nubes justamente y tener un impacto importante a nivel planetario con temperaturas que pueden llegar incluso a subir hasta los 5 grados para los próximos 100 años. Entonces estamos hablando que nuestro clima puede efectivamente cambiar drásticamente y el contexto en el que vivimos puede ser afectado.
Esto también no solamente tiene impactos ambientales, sino, como ustedes ya sabrán, impactos importantes en nuestra economía, nuestras vidas y en la salud de los habitantes de este planeta. Y adicionalmente, otro dato importante que quiero que tengamos en contexto antes de iniciar más de lleno en lo que es el tema de la madera, es que efectivamente los asentamientos urbanos de los últimos años han estado creciendo y efectivamente estamos viendo una segunda etapa, vamos a ver un poco un dato más adelante, de transición del sector rural al sector urbano. Y estamos viendo cómo ciudades cada día más se van densificando. Acá pueden ver, por ejemplo, un pequeño gráfico de pelotitas, que cuesta un poco entenderlo, pero básicamente las pelotitas que son moradas muestran justamente las ciudades de Europa, las azules las ciudades de América, las amarillas las ciudades de Asia y África está representado en rojo. Y cada pelotita representa una ciudad, un centro urbano, y mientras más grande, por ejemplo, la ciudad, más grande la pelotita, ¿ya? Y muestra también cómo estas están más vulnerables o menos vulnerables a lo que es el próximo cambio climático. Y podemos ver que efectivamente buena parte de lo que es América, con países en desarrollo y ciudades que están cada vez creciendo más, con tasa del 2, 4, incluso 5%, podemos ver que van a estar muy, muy expuestas a lo que va a ser el cambio climático el próximo año. Entonces ahí está, junto con otros países, otros continentes como Asia y África, son precisamente los lugares más vulnerables respecto a lo que podemos vivir en este escenario. Entonces ahí es donde es importante que como diferentes países y asociaciones hagamos frente. ¿Ya? Y eso es un poco lo que ha estado trabajando justamente la Naciones Unidas a través de su iniciativa de 17 puntos críticos. De estos son se conocen como SDG, que se denominan eh, Sustainable Development Goals o Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apuntan justamente a ver cómo podemos hacer frente a un desarrollo sostenible de toda la humanidad y hacernos a la vez cargo de lo que es el cambio climático. ¿Ya? Sin ir más lejos, podemos ver algunas iniciativas como eliminación de la pobreza, eliminar el hambre, salud, educación de calidad para todos, igualdad de género, que buscan justamente adicionalmente un desarrollo humano, otras iniciativas como el cambio climático. ¿Ya? Y acá vemos desafíos, por ejemplo, que marcan las Naciones Unidas, como que en la actualidad alrededor de 3.500 millones de personas viven en sectores urbanos, mientras que se espera que para el 2030 5.000 millones sean los que viven en asentamientos urbanos. Entonces estamos hablando básicamente de un crecimiento de 1.500 millones de personas que van a necesitar viviendas en los próximos años, la próxima década, a la vuelta de la esquina, en los principales centros urbanos. Y cómo hacemos frente a esa necesidad va a ser clave respecto a estos puntos, ¿ya? Seguir con las mismas tendencias del pasado solamente va a acrecentar la crisis y efectivamente tenemos que ser imaginativos y buscar formas de innovar y desarrollar nuevas tendencias de construcción, diseño que permitan justamente hacer frente a esa demanda de la humanidad. También es importante entender que dentro de estas iniciativas, si bien todas son importantes y todas son válidas, hay algunas que efectivamente van a tener mayores impactos que otras, o van a tener efectivamente un mayor interés por parte de la sociedad que otras. Sin ir más lejos, estudios como los que muestro acá, de inversionistas europeos, han demostrado que se han privilegiado algunas iniciativas como lo es el cambio climático, como lo es igualdad de empleo o un empleo decente, como lo es efectivamente las ciudades sustentables y construcciones sustentables, ¿ya? Seguido después justamente de un acceso a la salud en forma universal. Entonces es importante entender que eh, metas como el cambio climático o la construcción sustentable de ciudades son claves para el desarrollo de las futuras décadas y nosotros como especie tenemos que efectivamente, inversionistas y países y gobiernos tenemos que hacernos cargo un poco de eso. ¿Ya? Un poco en este contexto que efectivamente estamos viviendo en los últimos años, también quiero plasmar un poco dónde es que la madera efectivamente se está marcando dentro de esa iniciativa. Muchas veces la gente como que pierde un poco el foco y dice, oye, esto es muy variado, quizás la madera no tiene tanto que decir con todo, pero efectivamente la madera tiene un impacto en todos esos 17 puntos que vimos anteriormente. Ese impacto, al igual va a ir variando y va a ir siendo diferente dependiendo del sector en el cual actúa la madera. Así, por ejemplo, si bien la madera tiene mucho que decir en el tema del manejo de los bosques, el medio ambiente, temas de reciclaje, temas industrializados, sí tiene mucho más que decir quizás en lo que es el ambiente construido sustentable y las condiciones de vida del ambiente construido. Entonces, ahí es donde podemos ver efectivamente que la madera tiene quizás un impacto aún mayor, abarcando alrededor de 10 de las metas que tenemos de estos metas de desarrollo sostenible de la ONU, ¿ya?
Entonces podemos ver justamente que tenemos mucho que decir en temas de educación, igualdad de género, en productividad, cambio climático y también el trabajo digno, al igual que cuando ya tenemos un ambiente construido en temas de cambio climático, sustentabilidad, uso de la energía, entre otros, ¿ya? Es importante también entender que efectivamente la madera va a tener un rol importante no solamente en la construcción de este ambiente construido, sino también en la operación y en las vías que tengamos dentro de ese ambiente construido. Y ahí es donde perfectamente podemos ver algunas oportunidades de la madera que son importantes destacar. Algunas de ustedes ya las conocen, que vamos a estar profundizando quizás en estos temas mucho más detallados en próximos webinars. Acá solamente lo vamos a abordar de una manera más general en este primero, que es, por ejemplo, el potencial de la madera cerrada, que tiene un doble beneficio. Por una parte, requiere mucha menos energía y produce mucho menos CO2 que quizás otros materiales de construcción, como lo puede ser el hormigón, el acero, ¿ya? Tradicionalmente, durante el crecimiento del árbol, la madera, a través del proceso de fotosíntesis, justamente una fijación del CO2 del ambiente en su estructura, ¿ya? Y eso va a hacer justamente que su beneficio hacia las reducciones de emisiones de CO2 y su efecto del cambio climático sean mayores. Por otra parte, también algunos estudios, en este caso un estudio de la Universidad de Cambridge, realizado por Laislow, demuestra que efectivamente edificaciones de madera, respecto a sus pares de hormigón, pueden tener entre el 34 y el 84% menos impacto en el cambio climático. Entonces, por lo mismo que estamos hablando anteriormente. Entonces, es ahí donde empieza a ver que el potencial de la madera de construcción se vuelve bastante interesante de cara a las emisiones de efecto invernadero, y esto es el escenario que estamos mostrando justamente para las próximas décadas. Adicionalmente, la madera se presenta como un material resistente, fácilmente utilizable, gracias a sus propiedades. Estamos hablando de un material que tiene una fibra bastante resistente, que es el momento de crecimiento del árbol, que están pensados justamente para soportar vientos, soportar el movimiento, y esa resistencia del árbol es transferida a través de la madera y los elementos de madera cerrada después a los elementos constructivos. Entonces, ahí es importante entender que la madera es un material resistente, fuerte, y dependiendo de cómo sea usado, puede ser muy útil para construir edificaciones incluso de mayor altura a lo que estamos acostumbrados. Y vamos a tocar un poco ese tema más adelante en nuestra diapositiva. Y ahora entendiendo un poco cómo se realiza este proceso de CO2, que vamos a ver, como le mencioné en presentaciones futuras, hay que entender también el potencial de la madera para esa captura de CO2 y esa menor energía y emisiones de CO2 en su producción, cómo se traducen al edificio y los futuros ciclos que pueden tener en otras edificaciones o en otros productos. Así como les mencionaba, a la vez que el bosque, por ejemplo, puede a través de la fotosíntesis capturar la atmósfera CO2 fijándola dentro de su material, como la estructura celular que podemos ver acá de una pieza de madera, que después se va a traducir justamente a diferentes elementos de madera para el sector de construcción, desde madera cerrada, tableros, chapas y otros materiales que podamos definir que vamos a requerir para un proyecto. Posteriormente, esos materiales son utilizados en la construcción, y nuevamente a través de un proceso de baja energía, y a su vez, como se me ha fijado, en la edificación final durante un periodo de tiempo. Así, por ejemplo, un árbol que pudo demorar, no sé, 30, 40, 50, incluso ya hablemos de 80 años, y durante todo ese periodo estuvo capturando CO2, a la vez como se puede tener después una vida de almacenaje mayor de esa captura de CO2 durante toda la vida útil del edificio, 80 años perfectamente, y posteriormente, una vez que ya estás demoliendo el edificio, poder tomar la decisión, oye, voy a utilizarla para otro edificio que va a estar por los próximos 80 años, o le voy a hacer un downgrade quizás y voy a utilizarlo en elementos de mueble, elementos de pallet u otras vidas útiles que puede tener durante un ciclo de vida. Y así posteriormente después terminar inclusive como biomasa en una combustión efectivamente controlada, teniendo emisiones mínimas de CO2 al medio ambiente y siendo utilizada después finalmente como abono, por ejemplo, al crecimiento de plantas, o las mismas plantaciones forestales que estamos viendo anteriormente. Entonces, ahí vemos que efectivamente el potencial de la madera es enorme desde el punto de vista de su ciclo y de cómo puede ser cómo se utiliza para afrontar los desafíos del cambio climático. Y así yo creo que este gráfico ilustra un poco por qué el renacer de la madera en el mundo. Este gráfico muestra básicamente las emisiones de CO2 por diferentes rubros. Tenemos por un lado acá lo que son los autos y camiones, transporte, la generación del producto del carbón y el gas, ¿ya? Y otras emisiones que pueden existir, las producciones asociadas al petróleo, por ejemplo. Y podemos ver por primera vez que a partir del 2007, las emisiones asociadas al sector construcción del mundo y las emisiones asociadas al sector cementero y acerero han superado a la del transporte.
Esto históricamente no era así. El transporte efectivamente tenía más emisiones que justamente el sector construcción, pero como le mencionaba, como las ciudades están creciendo y efectivamente podemos ver que hay una mayor necesidad de vivienda, densificación, y sobre todo para que de cara a los próximos años, se va a volver más grave cada año, si no hacemos algo, en las emisiones asociadas al sector construcción. Y ahí es donde el potencial de la madera que mencioné anteriormente resulta clave para cumplir con las metas que tenemos como humanidad de cara a un desarrollo sostenible. Acá recojo un poco la imagen que se tomaba quizás en algún momento después del periodo clásico, de volver a nuestras raíces, ahí es la casa Adán en el paraíso, un poco desechando quizás la estética, en este caso la estética griega en su momento, para volver a las raíces, y acá un poco haciendo una analogía justamente a lo que de repente tenemos que repensar cómo construimos nuestra ciudad y edificios, y quizás volver un poco más a lo natural, al uso de materiales renovables como la madera, de manera de poder tener un desarrollo sostenible. Y acá es donde yo no quiero que tampoco se malinterprete esto. No es que debamos volver a la casa de tronco, ¿ya? No, en ningún caso. O sea, la madera ha ido evolucionando con nosotros a lo largo del tiempo. Sin ir más lejos, podemos decir que la primera edificación de madera data aproximadamente, o sea, que tengamos registro, de 10.000 años atrás, del periodo mesolítico, o sea, la edad de piedra. ¿Ya? Y en ese sentido, ha evolucionado mucho con nosotros desde la edad de piedra hasta la fecha. Hemos generado más herramientas, hemos utilizado en diferentes procesos, hasta lo que tenemos en la actualidad, ¿ya? Y esa cabaña de tronco que podríamos ver ahí, que quizás es lo más natural del mundo, y tiene una baja huella y bajo impacto en el medio ambiente, no quizás necesariamente se hace útil en este escenario que mencionaba yo de densificación de ciudades. Pero, por suerte para nosotros, como se ha desarrollado esta evolución a lo largo de nuestra historia, sí hemos conseguido desarrollar edificaciones de madera que sí pueden hacerse cargo de un escenario actual. Acá les muestro, por ejemplo, algunas imágenes de algunos proyectos que me ha tocado visitar en Estados Unidos o en Europa, de construcción en madera, en los cuales efectivamente puedes tener un edificio de 4 pisos, viviendas grandes, todo con estructura de madera y sin utilizar tecnología muy de punta. De hecho, proyectos como los que estoy mostrando ahora son comunes. O sea, tú te vas a Estados Unidos a dar una vuelta por algunas obras y vas a encontrar muchos proyectos de este tipo, básicamente entramado de madera, en los cuales efectivamente la estructura es independiente del producto final. Después tú puedes tener un acabado y un enchape que efectivamente tú no distingues la estructura de madera, hormigón o albañilería. Entonces, también es importante entender ahí que el potencial de la madera no se limita a su expresión en el mundo arquitectónico, ¿no? Sino también se tiene que entender como un material estructural más que permite desarrollar proyectos inmobiliarios o constructivos según las necesidades de cada uno de los arquitectos o de constructores o desarrolladores de un proyecto. Sin ir más lejos, quizás esta imagen para el proyecto puntual era mucho más atractiva del proyecto inmobiliario, por eso eligieron esos revestimientos y este tipo, ¿cómo se llama?, de acabado. En contraste que quizás lo que podría ser una cabaña de madera, ¿ya? De igual forma, puedes tener viviendas como este tipo, son viviendas grandes, con grandes luces, por ejemplo, para el acceso de autos, y que también a su vez, ¿cómo se llama?, tienen revestimientos según lo requiera el cliente, ¿ya? Todos cumpliendo obviamente con todos los requerimientos de una vivienda moderna, instalaciones eléctricas, incluso más de lo que vemos en Chile, sistemas de ventilación, ¿ya? De hecho, es algo bueno también del sistema de entramado de madera, permite también, deja mucho espacio para poder jugar con las instalaciones, e incluso fácilmente repararlas si es necesario, cosa que quizás otros materiales como el hormigón o la albañilería no lo permiten tan fácilmente, ¿ya? Pero ustedes, muchos de ustedes dirán, oye, pero ¿sabes que Felipe? Efectivamente, eso lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Europa, porque efectivamente llevan años y tienen toda una tradición. Acá en Chile estamos muy, muy lejos de eso. Y acá yo quiero apoyarme un poco en un gráfico que viene acá a continuación, que demuestra que quizás no estamos tan lejos de alcanzar algo de este tipo. Si bien tenemos una tradición de madera que dio más del año artesanal, históricamente, hacia la iglesia de Chiloé y a la reconstrucción de Iquique en el norte, o en el norte de Chile costero, por ejemplo, en el periodo salitrera, si pasar a algo más utilizado y más acabado, no tiene que llevarnos mucho tiempo. Acá tengo, por ejemplo, un pequeño gráfico que me ilustra la condición de Europa en 1990 al 2020, que es una visión proyectada en este caso, que va mostrando en diferentes achurados la presencia de edificios en madera de 2 pisos o menos, 3 a 4 pisos o sobre 5 pisos. ¿Y qué pasó en Europa? Bueno, en Europa se empezó a trabajar mucho en lo que es la normativa, la promoción justamente de lo que es la construcción en madera, y así se logró que desde 1990 la evolución de edificaciones en madera haya tenido una explosión importante, pasando de los 90 solamente existir vivienda de 2 pisos de altura, pasando al 2000 a ya tener bastantes países
con edificaciones sobre 5 pisos, y al 2010 ya una proporción de Europa mucho más importante con este tipo de edificaciones. En la actualidad no contamos con el último registro, pero sí esperamos y suponemos por la experiencia que hemos tenido de nuestros colegas de investigadores europeos, que efectivamente ya prácticamente en toda Europa, o muy buena parte de Europa, ya existen edificaciones como las que estaba mostrando anteriormente. Edificios inmobiliarios, no de investigación, no de punta, sino edificios comunes y corrientes de cualquier negocio inmobiliario, que permiten justamente su desarrollo netamente en madera. Y es más, lo que está pasando en Europa y en otros continentes del planeta es que está apuntando a una mayor altura en esta línea de mayor densificación de ciudades. Entonces empezamos a ver efectivamente en el mundo proyectos de mayor envergadura, como los que tenemos acá en Milán o lo que podemos ver este proyecto en Canadá, que son edificios que estamos hablando de ya de sobre los 7 pisos de altura y que pueden llegar mucho más. Un ejemplo de lo que estoy hablando yo ahora es este proyecto en Canadá. De hecho, un proyecto de 18 pisos que consideró 9 semanas de montaje, una estructura híbrida, no necesariamente la madera tiene que actuar por sí sola, puede también ser complementada con otros materiales, como podemos verlo acá, con núcleos de hormigón rígidos y una estructura de madera que hace los pisos, en los cuales tenemos, por ejemplo, losas de CLT y tenemos justamente columnas de madera laminada, ingeniería que permiten, ¿cómo se llama?, recibir toda la estructura y el peso. Entonces, este es el potencial del uso de la madera. Y también, como le cabe destacar, importante, 9 semanas de montaje. Estamos hablando de que quizás con respecto a un proyecto que tiene un mayor impacto en su periodo de construcción, sin más lejos, que a usted le ha tocado vivir proyectos acá en Chile de edificación de edificios de altura o proyectos de extensión y pueden demorar 2 años fácilmente un edificio, o incluso más en algunos casos proyecto público. El impacto asociado a eso es enorme. El poder tener y los costos, o sea, también, el poder tener efectivamente un menor plazo de ejecución a la vez a través de elementos centralizados, como lo que estamos viendo acá, permiten no solamente ahorrar en costos de proyecto, al reducir los gastos generales y el tiempo de ejecución, sino también reducir mucho el impacto en el medio ambiente. No, nadie quiere ser un vecino de un edificio que se demora 2 años en construir. Todos queremos ojalá que entren rápido y salgan rápido. Y ese es el beneficio de la madera industrializada, por una parte. Y así en las últimas décadas, efectivamente, podemos ver que han habido un boom en diferentes partes del mundo en esta carrera, en esta competición por quién construye los edificios más altos, un poco reviviendo lo que pasó a principios del siglo XX con la construcción de edificios de la altura en acero y hormigón, pero en esta oportunidad, en este siglo XXI, lo estamos viendo en madera, con edificios cada vez más altos y que nos llevan justamente a esta tabla, que acabo de dar las gracias a Eduardo Vigan, ex miembro del Centro de Nación de la Madera, que está haciendo su tesis justamente magíster en Cambridge y su levantamiento de los edificios en la actualidad en el mundo, que tengan sobre 7 pisos, y podemos ver justamente que del 2008 al 2019, en este caso, los proyectos han ido creciendo en altura, pasando de tener 7, 8 pisos a la actualidad ya un 18. Incluso hay proyectos que están cerrando solo los 22 pisos de altura, ¿ya? Y hay incluso números más ambiciosos, como por ejemplo este proyecto desarrollado por ¿cómo se llama? Por Sidewalk, una empresa que es miembro de Alphabet, que es básicamente Google, por dar un ejemplo, que está potenciando todo el desarrollo del el borde costero de Toronto, y lo está desarrollando a través de un concepto de Smart City, una ciudad sustentable, que considera edificios, de hecho considera 12 torres de madera, ¿ya? O sea, con 2.500 metros cuadrados de residencia, y justamente apunta a un desarrollo de estas ciudades más sostenibles que puedan capturar CO2 y hacerse cargo del cambio climático, dejando de ser una carga para el ecosistema y para las futuras décadas, y al revés, contribuyendo al desarrollo de la humanidad. Y este proyecto que voy a detener un poquito a mencionar acá, ha seguido toda una lógica de crecimiento. Acá están plantando edificios de 35 pisos de altura, que han sido diseñados desde el punto de vista conceptual hasta su potencial uso en aplicaciones reales. Entonces, por ejemplo, tenemos todo un plan de trabajo orientado a la elección de los terrenos, definición de geometría, definición de masa, estructura, definición de programa, cómo se instalan las redes dentro de estos grandes rascacielos de madera, la envolvente, los códigos normativos, que hay mucho que está trabajando. Por ejemplo, el caso canadiense ha sido clave en el desarrollo de este tipo de estrategia en el mundo, y un muy buen ejemplo de cómo se puede potenciar la construcción en altura en madera. Y también muy importante, cómo se traduce todo este diseño y desarrollo a un proceso de fábrica, a un proceso con el cual tú desarrollas piezas para después implementar proyectos rápidamente. Así, por ejemplo, también hay desafíos como el tema estructural. Vimos un caso de una estructura híbrida, en este caso están apostando por una estructura básicamente con un exoesqueleto, todo en madera, ¿ya? Y también cómo se desarrollan esas estructuras y los elementos solidarios desde un punto de vista de industrialización de las plantas.
¿Ya? Entonces, iniciativas como esta lo que buscan justamente es desarrollar edificaciones de masivas en madera y que tengan cada vez mayor altura y que sean implementados en este nuevo escenario que vimos como raza humana de densificación de ciudades y esta migración del campo a la ciudad en una segunda etapa. ¿Ya? Y también es importante que, aparte del desafío que estamos viviendo justamente como el cambio climático, también hay desafíos puntuales, que algunos no, y algunos quizás van a ser justamente muy secuelas de lo que es el cambio climático, como lo que vimos en la actualidad. O sea, la crisis del coronavirus nos presenta un desafío de cara al futuro cercano, de ver cómo vamos a reconstruir nuestras economías, cómo vamos a reconstruir nuestros países, entendiendo que ya buscamos, hay que volver a una nueva normalidad. O sea, entendemos que efectivamente las construcciones de hormigón, o más que construcciones de hormigón, las construcciones contaminantes en general, no son el camino en el que tenemos que seguir. Tenemos que apuntar por construcciones que sean utilizadas, con bajas emisiones, baja energía incorporada. Y ahí es donde efectivamente la madera presenta un potencial enorme. Sin ir más lejos, hay una iniciativa que se llama C40 Cities, en la cual las 40 municipalidades de ciudades más importantes del mundo justamente se agrupan, y siendo Santiago una de esas, y justamente se dice dentro de estos impulsos, una serie de impulsos que están generando esta iniciativa, que debemos hacernos, no debemos volver justamente a business as usual. Tenemos que volver a una nueva realidad, una nueva normalidad, pero que efectivamente vaya de la mano con un camino hacia la sustentabilidad. Y ahí es donde efectivamente la construcción tiene mucho que decir, como vimos anteriormente. Y acá un poco el contexto nacional, a esto quizás suena un poco distante, pero veamos que no es tan así. Efectivamente, el contexto nacional tiene mucho de esto. ¿Y por qué? Bueno, primero que nada entender que Chile tiene a su superficie un potencial forestal enorme. O sea, estamos hablando de que un 23%, como se llama, de la superficie del país cuenta con bosques, ¿ya? O sea, tenemos un recurso local. No estamos importando acero desde China, no estamos importando combustibles para hacer andar los hornos para el clinker del hormigón, no estamos, como se llama, haciendo importaciones de productos ya manufacturados del exterior. Tenemos un producto, un recurso local, nacional, y que podemos utilizar en nuestros proyectos ahora, ¿ya? Y otra cosa que quizás es importante destacar también es que en el caso de la madera en Chile, si bien, ¿cómo se llama? No somos quizás de los primeros top 10 de recursos forestal, hay países que tienen justamente mucho más bosque que nosotros. Nosotros quizás hemos sido un ejemplo bastante sustentable de desarrollo e iniciativa, ya que conseguimos, si bien no somos de los top 10, como decía, de superficie de bosque, sí conseguimos ser el octavo mayor productor de elementos de madera, de productos de madera o derivados de la madera. Y en ese sentido, como se llama, hemos sido bastante eficientes en cómo trabajamos ese recurso. Y acá yo quiero destacar, sin ser agrónomo o ingeniero forestal, eso lo vamos a ver quizás en otra presentación más adelante, que el caso chileno sí es reconocido internacionalmente, eh, del punto de vista que tenemos una industria que la madera proviene principalmente del 99% de plantaciones forestales. Ese 99% de plantaciones forestales cuenta con algún tipo de certificación sustentable, en la cual se le exige a la plantación que tenga, como se llama, un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social, ¿ya? Y también cabe mencionar que efectivamente dentro de esas plantaciones equivalen quizás a un sexto de lo que es en realidad el bosque chileno. O sea, estamos hablando de que contamos con alrededor de 2,5 millones de hectáreas de plantaciones, y en el caso del bosque chileno eso puede llegar a los 17 millones de superficie. Entonces, la plantación en verdad es una porción relativamente reducida dentro de lo que es el bosque chileno. Y esa plantación es la que provee principalmente justamente la madera que utilizamos en nuestras construcciones, ¿ya? Ahora, eso no quita que efectivamente todo el bosque tiene que ser manejado de manera sustentable y tiene que tener un manejo adecuado de manera que podamos hacernos cargo de este desafío del cambio climático. Eso va tanto para las plantaciones, también como el bosque nativo. Sin ir más lejos, justamente el bosque de Chile, eh, si no es manejado adecuadamente, en su degradación puede emitir incluso más CO2 de que captura, incluso perjudicando el cambio climático. Entonces, ahí es donde efectivamente como país tenemos que tener políticas ambientales que apunten a una mayor sustentabilidad del bosque y el uso adecuado de los recursos para poder ser transferidos al proceso de construcción.
¿ya? Otro tema importante quizás acá de mencionar, el sector forestal representa el 2,1% del PIB chileno, ¿ya? Y el 9,1% de las exportaciones, siendo clave para el desarrollo económico del país, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando tú ves justamente el consumo per cápita chileno comparado con otras naciones es muy bajo. Entonces te das cuenta que efectivamente buena parte del recurso forestal se va fuera del país. Sí cabe mencionar que efectivamente esa buena parte que mencionamos es la ciudad pulpa, ¿ya? Y en el caso de las maderas cerradas o tableros, en realidad se da alrededor de un 35-30% fuera del país, dejando alrededor de un 70-75% de los recursos en Chile. Ahora hay que ver que esa madera efectivamente tenga la calidad y estándar para poder ser utilizada en construcción. Y ahí tenemos que avanzar mucho, que es algunas fechas normativas que tenemos actualmente en el país. Otro tema interesante, acá podemos ver respecto al consumo de madera per cápita. Chile en la actualidad tiene un consumo per cápita de madera bastante interesante respecto a otros países de la región, por ejemplo como Uruguay, que está acá, o Panamá, o otros países también referenciales como por ejemplo Brasil o Sudáfrica. ¿Ya? Y acá algo interesante también mencionar es que a medida que el país tiene como un mayor PIB o un per cápita, podemos ver que su uso de la madera tiende a ser mayor. Y efectivamente, porque justamente por ser un recurso natural y renovable y con todas estas características que mencionaba anteriormente, y ahí es donde tú puedes ver países como Estados Unidos, Noruega, Australia, Suecia, Finlandia, países con los que nos tratamos de comparar y ver cómo podemos imitar su desarrollo, que efectivamente hacen un uso de la madera mucho más intensivo. Otro tema interesante, como mencionaba yo, es lo que exportamos. Por ejemplo, buena parte, de hecho, casi toda la madera cerrada, más del 99% de la madera cerrada que utilizamos, que generamos nosotros, es pino radiata, ¿ya? Y como le mencionaba yo, ese pino radiata, que también es muy bueno para la construcción por sus propiedades, en general nosotros exportamos menos de la mitad de lo que producimos. Entonces ahí también hay un potencial de madera en Chile que tenemos que buscar, como le mencionaba, ver cómo podemos efectivamente hacer uso de eso. Un poco la línea que lo mencionaba al comienzo, la capacidad de los bosques de absorber CO2, en el caso chileno es muy importante destacar que es un factor clave para cumplir con nuestras metas que tenemos frente a cómo se llama el cambio climático como país. Sin ir más lejos, las emisiones neteadas de Chile durante el 2016 alcanzaron las 46.000 kilotoneladas de CO2 equivalentes, ¿ya? ¿Por qué? Netamente porque el bosque, plantaciones, nativo, eh, contribuyó con la captura de alrededor de 65.000 kilotoneladas de CO2 equivalente, ¿ya? Si no hubiésemos tenido ese aporte del bosque, estaríamos hablando de que las emisiones de Chile han estado sobre las 110.000 kilotoneladas, ¿ya? Y esto efectivamente ha permitido que en el tiempo, en este artículo podemos ver, el bosque haya evitado que nuestras emisiones se hayan disparado de quizás de los 90, que estas se encontraban en torno a los 50.000 kilotoneladas, a lo que estamos hablando ahora de 110.000 kilotoneladas, que es casi prácticamente el doble. Y ahí es donde el bosque efectivamente juega un factor muy clave, y el manejo sustentable del bosque, como le mencioné yo, para evitar que la degradación del bosque efectivamente contribuya a este efecto, es clave, ¿ya? Un árbol que está creciendo captura más CO2 que un árbol que ya creció y cumplió su ciclo. Uh-huh. Y es un poco lo que está mostrando acá en esta imagen, básicamente que tú puedes ver en el sector forestal justamente lo mismo. Ver que en el caso chileno durante el 2007, la degradación de bosques, o sea, los bosques maduros que empezó a perder masa y empezó a liberar nuevamente CO2, contribuyó alrededor de 9.2 miles de toneladas de CO2 equivalente, y buena parte de eso es por degradación o también puede ser también, como se llama, por incendio. Y en el caso, como se llama, chileno, podemos ver también que hay una evolución que tiende justamente a que esa degradación se haya acentuado en los últimos años. Entonces, tenemos que ver efectivamente cómo nos hacemos cargo de un manejo sustentable de los bosques para tener justamente estos recursos disponibles. Y eso va muy de la línea justamente con las metas que estamos viendo, que son declaradas muchas veces por nuestro gobierno. Por ejemplo, si me alejo, en abril de este año, el Ministerio de Medio Ambiente nos invitó justamente, de hecho, declaró que actualizó sus NDC, sus compromisos frente al cambio climático. Y dentro de eso estamos viendo que está, por un lado, la forestación, o sea, la recuperación de bosque nativo, están pasando de querer recuperar 100.000 hectáreas a 200.000 hectáreas, y ese bosque que quieren recuperar va a significar que el país va a ser capaz de capturar alrededor de 0,9 a 1,2 millones de toneladas de CO2 equivalente más anual, en forma anual. Y también tener un recurso, se maneja sustentablemente, para la construcción, que también va a generar otros impactos adicionales. Entonces, entendamos que si queremos cumplir con nuestras metas que tenemos de cara al mundo, de cara al cambio climático, tenemos que hacerlo de la mano de los bosques y del uso de la madera de forma sustentable.
Sin ir más lejos, para tener alguna idea dimensional el potencial forestal que tenemos en Chile, el bosque de plantación, o sea, esa plantación forestal que genera madera para aserradero, crece en un minuto la masa o la madera suficiente para generar recursos para 8 viviendas. O sea, tenemos un potencial de crecimiento de 8 viviendas por minuto. Si consideramos, por otra parte, que en Chile existe un déficit de 500.000 viviendas, dependiendo de la fuente, pueden ser un poquito más, un poquito menos, pero consideramos 500.000 viviendas, podríamos decir que en 44 días el bosque de plantación, manejado de forma sustentable, ¿cómo se llama?, que genera pino estructural, se demoraría 44 días en generar materia suficiente para todo el déficit adicional de Chile. ¿Ya? Ahora, obviamente, como lo mencionaba, hay muchos desafíos de tema normativo, de brecha, de distribución de la madera, proveedores, pero tenemos el potencial para poder hacernos cargo de esas barreras y tener un futuro más sustentable en lo que es tema construcción. Adicionalmente, si vemos por el lado de las emisiones de CO2, considerando estas mismas 500.000 viviendas, ¿ya? Podemos decir que un metro cuadrado de construcción en madera genera aproximadamente 94% menos CO2 equivalente que un metro cuadrado de construcción en hormigón. O sea, si elegimos la madera, va a tener aproximadamente 94% menos de ese micro CO2 que el caso del hormigón, ¿ya? Si construyéramos las 500.000 viviendas que le mostré en el caso anterior, en madera en lugar de hormigón, nos estaríamos ahorrando 5.7 millones de toneladas de CO2 equivalente. Solamente para mencionar, este globo de 10 metros de diámetro equivale a 1 tonelada. Nos estaríamos ahorrando 5.7 millones de estos globos, o sea, un volumen equivalente a la luna menor de Júpiter. Una cantidad brutal de CO2. ¿Ya? Entonces ahí es donde es importante que la elección de material que uno toma es clave. De igual forma, si consideramos la operación de ese edificio, ¿ya?, es también muy importante la materialidad. Sin ir más lejos, un 16% de la energía requerida en Chile durante el 2017 fue usada en el sector residencial. ¿Ya? Esto equivale a la energía requerida por todo el sector minero. O sea, no deja de ser un porcentaje importante la energía que utilizamos en Chile. Si nos referimos a estudios, alrededor del 55% de esa energía va, promedio para variar en el norte y en el sur obviamente, va a ir netamente a calefacción. O sea, estamos hablando de aproximadamente un 9% de la energía de Chile se va solamente en calefaccionar viviendas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si tú utilizas un material que es más aislante, un material que evita las pérdidas de calor y reduce ese 9%, tú vas a estar impactando en ese 9%. Y así un ejemplo, una vivienda, estudios que hemos hecho, una vivienda, un edificio de 4 pisos de madera o de hormigón en Chile, puede reducir un 35% su consumo de calefacción respecto a uno de hormigón. ¿Ya? Y ahí efectivamente, si tenemos una reducción del 35% al elegir la madera en la operación del edificio, podríamos hacer que ese 9% se acerque más al 6%, reduciendo en un 3% el consumo energético país. ¿Ya? Entonces, es súper importante justamente la materialidad, no solamente por el CO2 de la energía que incorpora, sino adicionalmente por los efectos que tiene durante su operación. Y eso es un poco lo que hemos estado haciendo justamente en línea con lo que tenemos en el centro. Hemos estado desarrollando proyectos como el que vemos acá en Chañaral, que justamente apuntan a un menor impacto ambiental y una mejor eficiencia energética. Sin ir más lejos, acá las viviendas de Chañaral que desarrollamos tienen un 99% de las horas del año temperaturas dentro del rango de confort, sin requerir calefacción o enfriamiento. De hecho, fueron catalogadas con las primeras viviendas sociales con la calificación energética A, que es la más alta dentro del estándar que tenemos nacional. De hecho, hay muy poca vivienda privada que tiene ese estándar. Entonces, esto demuestra que la madera es capaz de alcanzar estos estándares de forma más fácil quizás que otros materiales. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no usamos más madera? Nos comparamos con países desarrollados y podemos ver, por ejemplo, que Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda tienen porcentaje de uso de la madera por sobre el 60, 70, 80, 90%, ¿ya? Mientras que en Chile estamos en torno al 18%. Acá voy a ir un poco apurándome, porque estamos un poquito con los tiempos medio apretados, pero este es un gráfico el que quiero mostrar yo. Esta es la evolución de los materiales que podemos ver acá, en este caso rojo madera, en naranjo hormigón y gris albañilería, ¿ya? A lo largo del tiempo, de los permisos de edificación de los metros cuadrados que tenemos de cada uno de los materiales, y podemos ver justamente cómo la madera ha ido creciendo a lo largo de los años, mientras que otros materiales que quizás no son tan sustentables o no son tan amigables con el medio ambiente han ido bajando, como lo que sea la albañilería, ¿ya? Esto también podemos ver que en el caso del hormigón no se ha dado tanto, y de hecho han habido, bueno, hay crecimiento intermedio y otros ciclos de crecimiento mayor, pero se ha dado principalmente porque efectivamente las ciudades se están densificando.
Y al densificarse el material de mayor elección es el hormigón. Entonces podemos ver efectivamente que si bien la madera ha ido creciendo en el largo del tiempo, se ha dado principalmente en edificaciones de baja altura, mientras que el hormigón ha crecido en las de mayor altura. Esto se muestra un poco, este gráfico muestra justamente cómo hemos crecido en lo último del 2002 a la fecha, alrededor de un 5 o 6% la participación de la madera en el mercado. Y pasó a ser importante, del 2006 en adelante, el segundo material de construcción en el país. Esto potenciado justamente por los diferentes requerimientos normativos que hemos ido aplicando en nuestro país. Mayores estándares de aislación térmica, mayores estándares de desempeño, mayores estándares estructurales, que justamente han ido en baja a otros materiales como la albañilería y han permitido, que la madera se haya posicionado de mejor manera. ¿Ya? Acá solamente voy a pasar rápidamente algunos gráficos que voy a mencionar para que ustedes puedan tener algunos datos de la madera de cara a las próximas webinars que vamos a tener. Básicamente el uso de la madera se concentra del Valparaíso hacia el sur. Podemos ver que ya en la región del Biobío, acá la barra roja muestra la madera, representa el 42% de los permisos de edificación de la región. Y si te vas a más al sur, puede representar el 62, 72, 82%. Entonces hablamos de que Valparaíso, no del Biobío, sino de Valparaíso hacia el sur, ya la madera tiene un porcentaje importante como segundo o primer material de construcción. De igual forma, un poco haciendo referencia a lo que veíamos anteriormente, si tú ves por 1 y 2 pisos, ¿ya? La madera es el rey. En Chile en la actualidad, la mayor parte, sobre el 40 y tanto por ciento de la construcción, se realiza en madera, desplazando otros materiales como la albañilería y el hormigón. ¿Ya? Pero ese potencial que tenemos de crecimiento en edificación no se ha utilizado. ¿Ya? Y ahí es donde efectivamente podemos ver que el caso, ¿cómo se llama?, de 7 o más pisos, es la tendencia que se está dando en este momento en Chile. Esta línea muestra un poco eso. Puede mostrar cómo ha sido la evolución de edificios de más de 7 pisos a lo largo del tiempo respecto a otras edificaciones de menor altura, y muestra cómo haya creciendo los edificios del sector de 7 más pisos, mientras que las edificaciones de 1 o 2 pisos han ido decayendo en el tiempo. Por lo mismo que mencionamos, estamos densificando nuestras ciudades. Entonces, un poco para ir cerrando ya, acá yo creo es donde creo que efectivamente está el potencial de la madera. Un potencial no capturado a la fecha y que efectivamente a través de todo lo que le mostré al comienzo de la presentación es clave que podamos cosechar. Este gráfico muestra el porcentaje de construcciones en madera, hormigón y albañilería en diferentes años, del 2002 al 2017, para 1 o 2 pisos, 3, 4 pisos y 5 y 6 pisos. En este gráfico podemos ver efectivamente cómo el porcentaje de participación de la madera ha ido aumentando de forma importante a lo largo de los años, mientras que el porcentaje de albañilería, que es el gris, ha ido reduciéndose a lo largo de los años. Y en el caso de unos pisos, el hormigón no ha tenido mayor participación. Pero sin embargo, cuando vamos a 3, 4 pisos, podemos ver que la madera su participación es muy baja, y que efectivamente es el hormigón el que ha ido ganando ese espacio, reemplazando a edificios de albañilería. ¿Qué decir cuando vas a edificios de 5 o 6 pisos o más? La albañilería ha sido casi totalmente reemplazada por lo que es hormigón. Y acá es importante entender que técnicamente, así como lo hacen otros países desarrollados, nosotros no tenemos ninguna barrera para desarrollar edificios que abarquen 3, 4, 5, 6 pisos o más. Incluso ustedes pueden ser por temas de costo. Pero estudios que hemos hecho desarrollados dentro del centro han demostrado que si tú construyes una casa en la albañilería, en este caso que tenemos acá, con un costo alrededor de sobre los 20 UF metro cuadrado de un piso, o una casa de albañilería de 2 pisos con un costo alrededor de 17 UF metro cuadrado, o ya un edificio de 3 pisos de hormigón, que va a más los 16, y sucesivamente que llevamos edificios de hormigón de 6 pisos con un costo bajo los 15 UF metro cuadrado. En el caso de la madera, que son las líneas representadas en estos ejes, podemos ver que la madera, si consideramos un proceso constructivo no industrializado, o sea, palo a palo con un carpintero, es competitiva en unos pisos de todas maneras. Entonces, por eso hemos visto que la madera ya se volvió el segundo material a nivel nacional. Mientras que cuando ya pasa a 3, 4, 5, 6 pisos, el construir palo a palo no es competitivo. Ahí pasa a necesitarse un proceso semi-utilizado de generación de paneles con una industria atrás que te permita tener una mejor calidad y una mejor productividad y mayor producción. Y de esa manera tú puedes ser efectivamente competitivo en 3, 4 pisos, como el caso de Chañaral que yo mostré anteriormente, que se hizo con panelizados de madera en la industria. También, ¿cómo se llama? Se muestra en este caso qué pasaría en 5 o 6 pisos, donde ya ese sistema no es tan competitivo. Podemos ver que efectivamente cuando pasamos a la línea roja con un sistema robotizado, totalmente utilizado, con portales de última tecnología, como podemos ver en Australia, Estados Unidos y Europa, sí somos competitivos en 5 o 6 pisos. Entonces, acá es necesario también que hagamos un avance tecnológico dentro del país.
Y es lo que hemos estado viendo en los últimos años. Si hubiesen preguntado en 2014, esa tecnología quizás no existía. Pero de cara al 2018, del 2018, ya han habido actores como Tecnofase, Doey, Grupo Patagual, que han incorporado plantas de panelizado con pórticos robotizados que permiten desarrollo de sistemas mucho más eficientes y mucho más productivos, permitiendo, por ejemplo, el desarrollo de edificaciones de 6 pisos como la Torre Experimental Peñuela, desarrollada por nuestro centro, junto al Ministerio de Vivienda y a diferentes actores del rubro de construcción. O los proyectos de la oficina, proyectos emblemáticos de Tecnofast, que es un campamento minero de madera de 6 pisos de altura, que fue trabajado en toda la parte de ingeniería justamente con el Centro de Innovación de la Madera. O proyectos emblemáticos que vamos a ver en los próximos años, como el desarrollo del Grupo Patagual, socio de nuestro centro, más EDOE, que están desarrollando justamente edificios comerciales de 4 pisos en la región del Biobío y que va justamente tiene una agenda muy importante de desarrollo y edificación en esta línea, con sistemas industrializados. Entonces, es importante entender que el camino que estamos siguiendo ahora lo estamos viviendo ahora. Estamos haciendo modificaciones, estamos creando nuevas capacidades. Y en ese sentido el centro ha contribuido durante las últimas décadas. Hemos trabajado en el desarrollo de proyectos experimentales, como el que podemos ver acá, la Torre Peñuela, el catálogo de soluciones constructivas para ayudar al diseño o a los especialistas o los proveedores. Hemos también trabajado en ajustes normativos que permitan reducir esas brechas que le mencionaba al comienzo. Y hemos puesto ejemplos de edificios o de proyectos icónicos como ha sido Barro Chañaral y otros proyectos que vamos a estar inaugurando el próximo año, ¿ya? Como por ejemplo este nuevo llamado que vamos a tener este año para un edificio 6 pisos en Rancagua, que va a ser un proyecto emblemático de cara a los próximos proyectos que tengamos en altura. O la futura apertura de una plataforma llamada Diseña Madera, donde van a poder encontrar elementos BIM con sus ensayos de fuego térmico y acústico y toda una información para poder generar sus propios proyectos, ¿ya? Y también, muy importante, de cara al 2021, el desarrollo en enero, postergada por la pandemia, pero todo expectante de la WCT de 2020, que es básicamente el evento más masivo de estudio de la madera o de profesionales y académicos de la madera en el mundo y que será desarrollado por primera vez en Latinoamérica, esta vez y en Chile, ¿ya? Espero no haberme extendido mucho, sé que tomé un poquito más del tiempo que quizás algunos de ustedes esperaban, pero quiero que básicamente se queden con una idea del contexto general de lo que es la madera en el mundo y en Chile en la actualidad. Yo sé que quizás no contesté muchas de sus preguntas, pero para eso vamos a tener muchos webinars donde vamos a ir profundizando en cada uno de estos temas, ¿ya? De igual forma, todas las consultas que puedan tener, háganlas llegar. Yo sé que en el chat enviaron algunas consultas, vamos a estar revisándolas y como les mencioné al comienzo de la presentación, vamos a estar haciendo una cápsula de video, contestando la mayor parte de ellas o las posibles el próximo viernes y algunas que vamos a ver efectivamente en los próximos webinars. Por ejemplo, el siguiente vamos a estar hablando del bosque y la producción de madera y quizás si hay alguna duda respecto a temas específicos del ciclo de la madera en la primera etapa, van a poder también hacer sus preguntas. Y bueno, eso, chicos. Muchas gracias a todos por participar. Espero que haya sido interesante la presentación y espero verlo en futuros eventos del centro. Así que muchas gracias a todos y nos despedimos.